Bienvenidos en esta mañana a la Iglesia Camino de Vida de Rosel. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Mientras los niños van pasando a sus respectivas clases, con sus maestras, las hermanas que tienen todo preparado para darles la instrucción a los niños. La palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros, los que no somos niños en espíritu, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Yo le rogaría, si usted necesita una Biblia, nos lo hace saber levantando la mano y podemos acercarle un ejemplar. O si usted está al lado de alguien que no tiene una Biblia o le cuesta encontrar el pasaje, quizás mutuamente podamos ayudarnos para que todos podamos recibir la instrucción de la palabra del Señor. Primera de Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 13. Palabras del profeta Samuel cuando instituye al rey Saúl delante de todo el pueblo de Israel. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Parece que todos lo tienen. La palabra del Señor dice así. Vamos a guardar silencio, por favor, para escuchar la palabra del Señor. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual ustedes pidieron. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Ahora, si ustedes temen a Dios y le sirven y oyen su voz y no fueren rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros sirven a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Pero si no oyen la voz de Jehová, y si son rebeldes a las palabras de él, la mano de Dios estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros. Que el Señor bendiga su palabra. Quería, antes de comenzar la meditación de la palabra del Señor, ponerte una pequeña reflexión. Cuando terminó los 1800 y comenzó los 1900, estamos hablando hace más de 100 años atrás. En esa época el hombre, el ser humano, estaba en todo su esplendor. Veníamos de plena revolución industrial, un crecimiento económico impresionante en todo el mundo, se construían máquinas, había producción en serie, la filosofía y las letras estaban en pleno desarrollo, y el hombre empezó los 1900 con algo que se llamó el positivismo. Positivismo era lo que se creía en ese tiempo, que todo lo que construía el hombre estaba bien hecho. Incluso había un filósofo, Nietzsche, que decía que ahora estamos a las puertas del superhombre, del hombre que no necesita nada, que tiene todo para tener alimentos, casa, vestido y desarrollo de todo tipo. Pero cuando comenzó los 1900, vinieron una serie de desastres, unas tras otras, que apagó un poquito toda esa ilusión que se tenía acerca de lo positivo que podía ser el hombre. En 1912 se construye el transatlántico más grande que se hizo alguna vez en la historia, se llamó Titanic. El Titanic estaba hecho de tal manera que el constructor del Titanic dijo que era insumergible, que era imposible que se pueda hundir. Inclusive en el acto inaugural, cuando se cortó la cinta para el primer viaje del Titanic, el constructor dijo: este barco está tan bien hecho que ni Dios lo puede hundir. Así, con esas palabras. Y en su primer viaje, el Titanic se hundió. En 1914, 2 años después, otra desgracia, viene la Primera Guerra Mundial. 22 millones de personas mueren. En 1918 viene la gripe española. 40 millones de europeos mueren por esta endemia. No era una pandemia, porque pandemia es a nivel mundial. Esto fue una endemia, fue algo localizado en casi toda Europa. Murió el 20% de toda la población de Europa por la gripe española, 1918. Y 1929, unos años después, vino la Gran Depresión económica en los Estados Unidos. Toda la economía mundial colapsó, la bolsa de valores colapsó. El ser humano, el superhombre, se rebajó solamente a hombre. Simple, sencillo, frágil.
quizás duro como la roca y fuerte como el árbol, pero débil como una rosa. Cuando vinieron las calamidades, cuando vinieron las cosas que no estaban a su manejo. Hoy en Personajes de la Biblia vamos a hablar de una persona que aparentemente era un superhombre. Tenía todos los poderes en su tiempo, tenía todas las posibilidades y el cariño del pueblo para salir adelante en su proyecto. Y este hombre llamado Saúl, primer rey de Israel, se convirtió de ser un superhombre a un hombre cualquiera, simple y sencillo. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dirija en esta mañana al meditar en su palabra. Yo te voy a pedir ahí un minuto, que donde tú estés, por favor, puedas agachar tu cabeza, cerrar tus ojos, y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Oremos un minuto, por favor. Señor, te agradecemos en este día. Gracias por la vida. Señor, nosotros no podemos entender cómo nuestro corazón puede latir sin recargarse, sin una batería. No podemos entender cómo nuestra mente, Señor, puede seguir teniendo tantos cruces, Señor, de neuronas dentro nuestro. No podemos entender cómo podemos respirar y botar aire sin que no haya una fuerza que lo produzca. Y Señor, milagro tras milagro en nuestro cuerpo, vamos viendo las maravillas de vivir. De la misma manera en nuestra alma tú también trabajas de muchas formas. Hoy día, Señor, quieres trabajar en nuestra alma. Hoy día quieres enseñarnos algo que quizás no hemos aprendido, que quizás no hemos entrado en sentido. Enséñanos a recibir la instrucción tuya. Y Señor, si algo podemos rescatar hoy día, Señor, que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Háblanos, dirígenos. Yo no puedo cambiar a nadie. Yo no tengo el poder de convencer a una persona. Mucho menos de que cambie sus hábitos, su forma de pensar, su forma de vivir, su modo de vida que ha llevado durante años. Pero tú sí lo puedes hacer. Así que confiamos en que ese Dios todopoderoso, que ha trabajado en mi vida y en muchos de los que estamos aquí, va a seguir trabajando en la vida de todo aquel que de verdad quiere conocerte. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Un joven alto, de buen parecer, veía que se le acercaba un viejo de unos 60 años o más. Evidentemente era fácil reconocer a este hombre. Tenía un vestido de profeta, un hombre muy canoso, su rostro amable, se acerca inofensivamente a él. Y de la noche a la mañana esta persona, joven en apariencia, pero un poco descuidado, recibe la visita del profeta de Israel que le dice: Saúl, hoy día tengo un mensaje para ti. Dios te ha escogido para que tú seas rey de Israel. Y nosotros hemos visto durante todas estas semanas la revelación progresiva de Dios en la Escritura. Primero, cómo Dios trabaja con un hombre llamado Adán. Después, cómo Dios trabaja con una familia a través de Abraham, nuestro padre. De allí vemos cómo a través de José y de Jacob se forma un pueblo, que después se hace una nación, que después se hace un país, que ahora se llama Israel. Después vemos cómo Dios introduce a ese país a una tierra, que es la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida. Pero cuando Dios hace todo ese enorme trabajo, el hombre, en lugar de agradecer a Dios, se olvida de Dios y lo deja a un lado. Ahora, el pueblo de Israel en este tiempo estaba en la tierra que producía leche y miel, pero como habían olvidado a su Dios, la principal riqueza que ellos tenían, este lugar, que debía ser un lugar de bendición, se convirtió en un lugar difícil, tosco, árido, un lugar en el cual ellos trabajaban y no rendían. Y nosotros vemos que de tanto problema, 400 años, con guerreros llamados jueces que trataban de defender esa tierra, ahora Dios pasa a una etapa distinta en el pueblo de Israel, la etapa de los reyes. Entonces nosotros vemos un hombre, un pueblo, una nación, jueces, y ahora vemos el tiempo de los reyes. El primer rey de Israel se llamó Saúl. Ahora, en el pasaje que vemos aquí, primera de Samuel, capítulo 12, versículo 13, nosotros vemos las palabras de Samuel cuando instituye a Saúl como el primer rey de Israel.
Y les dice Samuel al pueblo: ahora he aquí el rey que ustedes han elegido, Saúl. Ustedes lo pidieron a él. Y entonces Dios les está poniendo un rey para que gobierne sobre ustedes. Pero les da una condicional. Y la condicional es: si ustedes sirven a Dios y oyen su palabra y son obedientes a lo que Dios dice, yo les bendeciré. Esa es una promesa de Dios para ellos y para usted. Si usted obedece, si usted escucha y si usted pone en práctica, Dios le bendice. ¿Cuál es la bendición? ¿Mucho dinero? ¿Una buena cuenta en el banco? ¿Una buena casa? No. La bendición es tener a Dios en el corazón. Dios te va a mandar el resto, pero esa no es la bendición. Esos son los añadidos a tu bendición. En algunos países dicen, es la yapa. La ñapa dicen en algunos países también, ¿no? Eso es lo que llega después. Pero la otra promesa que Dios te hace es que, así como Él te va a bendecir si tú lo escuchas y lo sigues, Dios también te promete que Él va a retirar su bendición si tú no escuchas y no lo sigues y no le obedeces. Entonces, usted en la vida tiene dos caminos. No hay camino intermedio. Hay un sí y hay un no. Ahora, Samuel, cuando instituye a Saúl, se hace a un lado y deja al rey de Israel. Saúl tenía una ventaja muy enorme. 400 años, todo el tiempo de los jueces, el pueblo de Israel estuvo dividido. Después de 400 años se unen las 12 tribus y todas se ponen de acuerdo en obedecer a Saúl. Ahora, el pueblo de Israel lo que quería mostrarse ante el mundo era como un pueblo de respeto, de prestigio, que tenía un rey, tal como tenían todos, pero no se estaba preocupando por su vida de fe. Ahora, en el pasaje que hemos leído, nosotros vemos que Saúl tiene esa gran oportunidad de tener a todo Israel para que puedan seguir a Dios y puedan crecer como nación. Ahora, Saúl, en lugar de obedecer a Dios y teniendo la venia de Samuel y teniendo a Samuel como consejero y teniendo a todo el pueblo dispuesto a ayudarle, hizo dos cosas que no le agradaron a Dios. ¿Ok? Lo primero que hizo Samuel está en el capítulo 13 y en el versículo 8. Vamos a ir avanzando un poquito en la historia, por favor. Si usted tiene su Biblia allí. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Capítulo 12, vemos que Samuel instituye a Saúl. Samuel se hace un lado como juez de Israel y coloca a Saúl. Saúl toma posición como líder de Israel. Ahora vamos a ver qué cosas hace Saúl siendo rey de Israel. Miren lo que dice allí. Te quería explicar algo. Samuel deja de ser el líder de Israel, pero no deja de ser el sacerdote de Israel. Todos los asuntos religiosos tenían que tener la venia de Samuel. Y todos los asuntos políticos tenían que tener el liderazgo de Saúl. ¿Ok? Entonces Saúl estaba por un lado viendo la parte política y Samuel estaba por otro lado viendo la parte espiritual. Estaba supuesto que los dos tenían que trabajar unidamente para que el pueblo de Israel saliera adelante. Capítulo 13, versículo 1. Vamos a ver qué pasa con este Saúl. Había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Baaba de Benjamín. Y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos, que había estado en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Detente un ratito, quizás al leer esto no entiendas mucho, te parezca un trabalenguas, de repente las letras en español, las ves en inglés, pero déjame explicarte qué cosa era lo que pasaba. Durante 400 años, los hebreos, el pueblo de Israel, fue oprimido por un pueblo que fue su enemigo natural, los filisteos. Los filisteos, dice la Biblia, que no permitieron algo, que no permitieron que los israelitas tuviesen armas. No podían tener fierro, no podían tener bronce, no podían tener metales para no tener armas.
cuando los hebreos no tenían armas, no tenían con qué defenderse. Lo único que tenían era su propio cuerpo, o palitos o piedras, mientras los filisteos tenían herrajes muy potentes. 400 años Israel fue sometido por los filisteos. ¿Qué es lo primero que hace Saúl? Saúl dice, ahora que yo voy a ser rey, lo primero que voy a hacer es, voy a atacar a mi enemigo, a los filisteos. Él y su hijo Jonatán comienzan y emprenden una batalla contra su enemigo. Ahora, una cosa importante. Antes de ir a una guerra, la costumbre del pueblo de Israel era que el sacerdote hiciera una oración y traiga la bendición sobre los guerreros y el pueblo pudiera ir a salir a la batalla, perdón. Pero miren lo que dice el versículo 7. Saúl comienza la guerra, Saúl comienza a enviar órdenes y dice el versículo 7, algunos de los hebreos pasaron al Jordán de la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo se iba tras él temblando. Y dice, y Saúl esperó 7 días, como le había dicho Samuel que espere para darle su bendición. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le iba yendo a Saúl. Versículo 9, entonces dijo Saúl, miren, Saúl no era sacerdote, pero Saúl toma funciones de sacerdote. En el versículo 9 dice, tráeme el holocausto, tráeme la ofrenda. Y él, Saúl, ofreció el holocausto. Ahora, versículo 10, apenas él hizo eso que no debió hacer porque a él no le correspondía, cuando terminó de ofrecer, se aparece Samuel. Y dice que aquí Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Versículo 11, Samuel le dijo a Saúl, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, discúlpame, vi que el pueblo se iba y que tú no venías y los filisteos ya estaban peleando. Y entonces dice, yo he implorado el favor de Dios, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. ¿Ok? Primer error de Saúl en su desesperación. En el ver que venía la guerra, él hace funciones de sacerdote que no le correspondían. Y lo ignora Samuel y hace las cosas a su forma. Primer error. Segundo error. Capítulo 15. Vamos a ver. Versículo 1. Vamos avanzando un poquito en la historia. Segundo error de Saúl. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió para que te eligiera por rey sobre Israel. Está atento pues a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Jehová, al oponérsele en el camino cuando salía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y a uno de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Ok? Samuel tuvo batalla con 2 pueblos. Primero, con los filisteos, que eran quienes los oprimían políticamente. Pero Saúl y el pueblo de Israel tenía problemas con otro pueblo, que era Amalec. Y los amalecitas, tú habrás escuchado en algunas porciones ese gentilicio, los amalecitas no eran un pueblo tan grande, pero era un pueblo que tenían muchos dioses. Y todos los dioses que tenían los amalecitas tenían que ver con cuestiones sexuales. Adoraban a todos esos dioses porque les permitían tener mucha libertad sexual. Entonces el pueblo de Israel comenzó a irse tras los amalecitas. Entonces Dios le dice, para que tú comiences a hacer las cosas de verdad, limpia al pueblo. Entonces pelea contra los amalecitas y extermínalos. Mata todo lo que encuentres. Ahora, ¿qué cosa hizo Saúl cuando Dios le ordenó eso? Versículo 9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, el rey de los amalecitas, y a lo mejor de las ovejas y del ganado, de los animales gordos, de los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahora,
¿Cuál fue el mandato a Saúl? Que destruya todo. Que destruya todo. ¿Y qué cosa hizo Saúl? No, esto sí, esto no. Esto está bonito, esto no. Esto sí está lindo, esto no. Y Dios le había dicho, destruye todo. Él desobedeció a Dios y a Samuel, que era el profeta que le dijo eso. Y pasó lo mismo que el primer error. Apenas terminó de hacer eso, se apareció Samuel. Y en el versículo 13 dice, y vino Samuel a Saúl. Y Saúl, miren lo que le dice después de haber desobedecido. Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Verdad o mentira? Mentira. Samuel entonces le dijo, y si tú has cumplido la palabra de Jehová, ¿qué es este sonido de ovejas y bramido de vacas que oigo con mis oídos? Y Saúl le respondió, de Amalec los he traído, porque el pueblo, no dice yo, dice el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, pero quédate tranquilo, Samuel, porque es para sacrificarlas a Dios, no es para nosotros, es para sacrificarlas a Dios. Pone su excusa. Pero todo lo demás sí lo destruimos. Segundo error de Saúl, perdón. Y hermanos, entonces nosotros vemos aquí un hombre que estaba muy entrenado en armas, en estrategia, en ejércitos. Tenía ascendencia sobre el pueblo, muy aparente, hablaba bien, pero no sabía cómo tratar con Dios y con los hombres. Saúl tenía muy cerca un privilegio que otras personas no tenían, que era tener al profeta Samuel al lado suyo. Pero nunca le pidió consejo. Saúl nunca le preguntó nada a Samuel. Saúl siempre hizo todo a su forma, a su manera y escondidamente. Nunca vio a Samuel como un padre ni como un consejero. Lo vio solamente como el que representa a Dios. Y usted sabe que, punto número 1, en la vida muchas veces no depende cómo usted comienza. Saúl comenzó bastante bien, pero Saúl terminó bastante mal. A veces nosotros en la vida de fe, cuando somos escogidos para algo, para seguir los caminos de Dios, empezamos lindo, pero en el camino vamos torciendo las cosas y la vamos haciendo a nuestra manera. Y yo le digo algo, hay millones de personas alrededor del mundo que van a iglesias cristianas, pero no se dejan entrenar en las iglesias cristianas. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. Son dos cosas totalmente distintas. El creyente cree, hay un Dios en algún sitio, en algún lugar, el grande, el todopoderoso, que me puede ayudar. Pero hace su vida a su forma, hace su vida a su manera. Pero el discípulo es aquel que se deja entrenar, es el seguidor, es esa persona que le gusta seguir los caminos de Dios. No basta con creer, usted tiene que dejarse ser entrenado. Cuando usted comienza en los caminos de la fe, así como Saúl empezó su carrera, cuando usted está en los caminos de la fe, su experiencia no vale. Su conocimiento no vale. Su educación no vale. Cuando usted está en los caminos de la fe, es un terreno espiritual, en los cuales usted tiene que ser tratado desde el Espíritu y hacia el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, el mismo Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y hermanos, usted no puede hacer en la vida de fe las cosas a su forma, a su manera, porque ahora usted está tratando con un terreno espiritual. Te pongo un ejemplo. No en todos los sitios puedes sembrar cualquier cosa y crece. De nuevo te repito, no en todos los sitios puedes sembrar cualquier cosa y crece. Hay lugares donde tú tiras la semilla, pero el terreno no está hecho para ese tipo de semillas. Te pongo un ejemplo. Los chilenos son muy buenos haciendo crecer uvas. Son líderes mundiales de vino, de uvas. Pero por algún motivo que no se sabe, en Chile el terreno no hace que agarre el café. No crece café en ese sitio. En Canadá no pueden crecer los bananos, los plátanos. No se sabe por qué. Siembran y no se da.
Usted sabe que hubo un caso muy famoso hace poquito más de 100 años. Usted ha visto los carros Ford, ¿no es cierto? La marca Ford. Ok, Ford cuando comenzó a tirar sus carros en serie, se dio cuenta que él necesitaba algo muy importante. Las gomas, las llantas. Ahora, alguien le dijo, mira, tú estás comprando las gomas muy caras aquí en Estados Unidos. Yo te voy a enseñar un sitio donde crece mucho caucho y podemos hacer fábricas de gomas y la goma ya no te va a costar 10, te va a costar 50 centavos. ¿Cómo se llama ese sitio? Dijo Henry Ford. Perú. Y Henry Ford, en los comienzos de los 1900, se llevó a la Amazonía peruana, escúchame bien, la cantidad de 480 obreros. Hizo una fábrica. Comenzó a sembrar caucho por todos lados. Pero ¿sabes qué pasó? Por algún motivo, esa semilla no echaba su fruto. Y casi lanza a la quiebra a toda esa compañía multinacional. Porque la semilla que estaba tirando no estaba en el terreno adecuado. Permíteme decirte algo, tu corazón es un terreno también. Cuando tú siembras una semilla equivocada, no va a haber fruto. Entonces, Dios no quiere que tú hagas ceremonias, Dios no quiere que tú hagas ritos, Dios quiere que tú le obedezcas. El problema de Saúl era que quería hacer las cosas a su manera y no como Samuel le decía. Y el problema de nosotros es que queremos hacer las cosas a nuestra manera y no como la Biblia lo dice. Miren lo que dice Samuel después de escuchar el pretexto que le pone Saúl. Primera de Samuel 15, 22. Saúl no perdonó lo de Amalek, no destruyó todo, se guardó lo mejor. Y Samuel le dice a Saúl en el 15, versículo 22. Samuel le dijo a Saúl, ¿se complace acaso Jehová en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. De nuevo, porque es un principio para nuestras vidas. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención es mejor que la dulzura. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría es la obstinación. ¿Tú sabes qué significa obstinación, no? Terquedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también hoy te desecha de que tú seas rey. Mi hermano, lo que comenzó lindo, lo que comenzó con todos los pronósticos favorables, por no haber un corazón que esté dispuesto a recibir la palabra de Dios, se fue y se destruyó. Ahora, de repente tú me dices, pastor, está bien chévere la historia y todo, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿No es cierto? Eso pasó hace miles de años. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Correcto? Y es algo que tenemos que ponerlo en la balanza, hermanos. Como dije la semana pasada, todos nosotros en parte somos Saúl. Quizás usted no haya recibido un reino, no haya recibido ejércitos, no haya recibido armas, no haya recibido un país, pero cada uno de nosotros hemos recibido algo en la mano. Usted tiene una familia, usted tiene una esposa, usted tiene un esposo, usted tiene hijos, usted tiene una familia que llevar adelante, usted tiene hijos que educar, usted tiene un negocio que sacar adelante y sobre todo usted tiene una vida que no se puede perder. Y esos son los encargos que Dios nos da a cada uno de nosotros. Por lo tanto, tú eres Saúl. Por lo tanto, usted es Saúl y usted es Saúl. Cada uno de nosotros hemos recibido un encargo de Dios. Y las dos promesas de Samuel a Saúl te las digo hoy a ti. Si tú escuchares la voz de Dios y obedecieres hoy a Él y le sirves, entonces el Señor te va a bendecir. Pero si tú no escuchares la voz de Dios y si tú no obedecieres a la voz del Señor y si tú no le sirves, entonces Dios va a alejar su bendición y su cerco protector de ti. Porque en el fondo todos somos Samuel, todos somos Saúl. Y hermanos, nosotros hemos visto últimamente que nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. En Génesis 1:26 Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Toma un poco de barro y comienza a formar al ser humano.
a Adán, al primer hombre. Ahora, lo que pasa es que nosotros le hemos devuelto el favor a Dios. Miles de años después, nosotros hemos agarrado a un Dios con un tipo de plastilina y lo hemos hecho a nuestra imagen y semejanza. Le devolvimos el favor a Dios. Hacemos a un Dios como nosotros queremos, de la manera que nosotros queremos y de la forma que nosotros queremos. Y esto no solamente sucede acá en los Estados Unidos, es mundial. Te pongo un ejemplo. Todos nosotros pasamos los 2-3 años del COVID hace poco. ¿Ok? Ahora, las iglesias al no poder tener reuniones presenciales, ¿qué cosa hicieron? Comenzaron a utilizar la tecnología. ¿Ok? Y comenzaron a hacer servicios online. ¿No? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que usted de su casa podía ver desde el celular el servicio y usted participaba. ¿Correcto? Es una forma que se inventaron las iglesias de no perder conexión con el creyente. Ahora, te cuento el caso de algunas iglesias que a mí me contaron, que no es esta por si acaso. ¿Qué cosa era lo que hacían? El COVID había terminado, las iglesias se habían abierto, pero los hermanitos seguían con su FaceTime. ¿Ok? Estaban en la piscina con la parrillita, el chorizo, las papas, todo. ¿No? Y viendo su servicio ahí, ¿no? Pastor, siga, pastor, que está bonito el servicio. Nosotros estamos acá en la piscina, acá no se preocupe. Entonces, pregunta, ¿eso es lo que la Biblia nos pide? No. La Biblia nos dice, no perdamos la costumbre de congregarnos. La Biblia nos dice que debemos servir a nuestro prójimo. ¿Dónde vas a servir a tu prójimo? Aquí, básicamente, en la iglesia. La Biblia nos dice que debemos cuidarnos unos a otros, amonestarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros. No podemos hacer vida sin iglesia. Si usted cree que puede hacer vida sin iglesia, a usted le han enseñado mal. Y si usted ya lo sabe, entonces la Biblia dice que peor, Dios mira peor a un terco, a un obstinado, que al que hace brujería. Imagínense lo que dice la palabra del Señor. Dios detesta más a la persona que sabe y no lo hace que aquel que ignora. Por eso es que Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ok? Entonces, hermanos, la adoración no es un evento, no es algo que usted hace un domingo. La adoración es un estilo de vida en el cual usted obedece día a día. No vaya a ser, hermanos, que teniendo todo lo que Dios nos ha entregado, tu casa, tu familia, tus hijos, tu compañía, nos olvidemos de Dios. El dinero no es todo. Si usted cree que vino a los Estados Unidos solo para hacer dinero, se equivoca. ¿Okay? De nada sirve hacer dinero si sus hijos se pierden. De nada sirve hacer dinero si se divorcian. De nada sirve hacer dinero si usted hace cosas en las cuales su hogar va a sufrir mucho. Y si usted se pierde en los caminos del Señor, usted pierde el propósito de su vida. Alguien ha dicho que hay 2 fechas importantes en la vida. El día que usted nace y el día que usted sabe para qué nace. El día que usted le encuentra un propósito a su vida. Entonces, nosotros, tal como Saúl, tenemos un encargo importante en la vida. Y el encargo es Dios. Te está diciendo cuál es el sentido y el propósito de que tú estés en esta vida. ¿Okay? El otro día escuché de un hombre que le pedía a Dios, cuando su esposa estaba yendo a la sala de emergencia del hospital, y estaba yendo ahí por el pasillo largo, se la estaban llevando en la camilla a la sala de operaciones. Y dice que el hombre, en su desesperación, viendo que la esposa se va, la esposa lo último que le dice cuando está yendo en camilla es, cuídalo, chico, por favor. Entonces, el hombre se desesperó y le pedía a Dios, Señor, no te lleves lo único que tengo. ¿Okay? La pregunta es, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tiene más valor para ti? ¿Qué es lo único que tienes que si te lo quitan, realmente tu vida perdería sentido? Saúl quedó en la historia como el rey que venció a los filisteos, pero perdió su gran batalla.
La batalla que perdió Saúl fue contra su corazón obstinado por no querer obedecer a Dios. Y Jeremías 9:23 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el rico en su riqueza, sino que el que se alabe, alábese en esto, en conocer y saber quién es Dios. Esa es nuestra riqueza, ese es nuestro capital. La fe no es sacarte de un lugar difícil, la fe es cambiar tu difícil corazón. Y Saúl no trabajó con dos cosas que él tenía, con un corazón rebelde y con un corazón obstinado. Hermanos, ¿qué es Dios para ti? Es una pregunta que te hago. ¿Dios es una opción para ti? ¿Dios es algo secundario? ¿Dios es algo que lo tomamos cuando estamos en problemas? ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Un libro que hables cuando vienes acá a un templo? ¿Un libro donde está la palabra de Dios? La Biblia tiene 66 libros. Te pregunto, ¿cuántos de los 66 has leído? ¿10? ¿5? Ya te voy a dar un chance. ¿2? ¿Cuántos libros completos de la Biblia has leído? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos vivir sabiamente en esta vida si no entendemos lo que dice la Biblia? Dios ya no habla por voces, Dios ya no habla por videntes, Dios ya no habla por profetas. La Biblia dice que toda la revelación de Dios está escrita acá en su palabra, pero si no la lees, ¿cómo vamos a entender lo que Dios quiere para nuestras vidas? Y en la Biblia está la forma en que debemos cuidar nuestra casa, nuestras relaciones personales, nuestro dinero, la forma en que debemos criar a nuestros hijos, la forma en que debemos llevarnos con nuestro prójimo, la forma en que debemos proyectarnos con la vida, en que debemos tener sabiduría para llegar a la vejez. Todo está en la Biblia. La pregunta es, ¿la leemos? Y nosotros a veces nos damos cuenta bien fácil cuando una persona lee la Biblia o no lee la Biblia. Porque cuando decimos, busco un pasaje, ¿no? ¿Qué cosa hacemos nosotros? Agarramos y nos echamos aire, ¿no? ¿No es cierto? Y le damos para atrás, para adelante. Vamos a buscar Génesis y buscan por adelante, por ahí, ¿no? O a veces cuando leemos lo que dice la Biblia, o sea, entendemos que no la leemos realmente, ¿no? A veces decimos, hermanito, a ver, lee este pasaje de la Biblia. Sí, claro, pastor. Abran paso. Abran paso. Ah, no, Abraham pasó, perdón. Abraham pasó, no, disculpe, pastor, no, disculpe. Todos en Nínive aullaron. Aullaron. Léalo bien. Todos en Nínive ayunaron, perdón. Bendito sea el que tronó. ¿Cómo es eso? No, perdón, pastor. Bendito sea el que está en el trono. Entonces, nosotros nos damos cuenta que no hay una costumbre de leer las Escrituras. Y hermanos, si usted no lee la Biblia, usted va a seguir, como dice el libro de Jueces, en aquel tiempo no había rey en Israel. Cada uno hace las cosas como bien le parecía. ¿Ok? Y hermanos, yo te digo algo, todos nosotros tenemos un celular. Y en el celular usted puede poner 2 aplicaciones, por ejemplo, al mismo tiempo. ¿Okay? Ahora, siempre una aplicación estará en primer plano. Y siempre otra aplicación estará en segundo plano. En el celular de tu vida, ¿Dios es el primer plano de tu celular? ¿La primera aplicación o la segunda? Porque si no, usted va a estar como Saúl 2023, teniendo muchas cosas a su mano. Una familia, un hogar, una relación con sus hijos, una relación con su esposa, con su esposo, pero no sabemos manejarla. A veces no sabemos ni cómo tratar a la persona que está cerca a nosotros, que es tu esposo, tu esposa, tus hijos. Nunca decimos perdóname, por favor, gracias. Nunca tenemos una palabra de confianza. Y muy por el contrario, siempre tenemos crítica y estamos tratando de sacar a la luz los defectos de las personas. Pero la palabra del Señor nos dice que así como el Señor nos perdonó, nosotros también debemos perdonar a los demás. ¿Okay? Y si Dios nos perdona,
Entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar al que está a nuestro lado? Si nosotros que tuvimos tantas cosas en contra de Dios, Dios nos miró con ojos de amor y mandó a su Hijo por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Yo siempre pongo el ejemplo del chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio es una vez al año. El pueblo de Israel llevaba un chivito y lo presentaba delante del sacerdote. La familia ponía su mano en la cabeza del animalito y el sacerdote también. En esa ceremonia, simbólicamente, los pecados de la familia se traspasaban al chivito. El sacerdote le decía: podéis ir, hijos míos, están libres de pecado. ¿Qué hacía el jefe de la familia con el chivito? Agarraba el chivito, se lo llevaba hasta lo más profundo del desierto y lo dejaba por ahí que se pierda, asegurándose de que ese chivito nunca pueda regresar y nunca más lo puedan ver, porque el chivito representaba el pecado de ese pueblo. Y ese chivo era el que expiaba los pecados de esa familia. Y por eso de ahí viene la frase el chivo expiatorio, el que pagaba las culpas. El chivito no tenía nada que ver con el pecado de esa gente, pero el que pagaba el castigo era el pobre chivito. ¿Ok? Ahora, ¿cuál era el propósito de esto? El propósito de esto era que cuando la familia confesara el pecado, entre los miembros de la familia nunca más se sacara ese pecado en la boca de ellos. Porque si Dios ya había perdonado un pecado, ¿quién soy yo para sacárselo en cara nuevamente? Si Dios ya lo tiró a lo más profundo del desierto y allí se perdió para Dios, ¿quién soy yo para estar trayendo ese chivito a cada rato y enseñárselo, enrostrárselo al que lo hizo? Y hermanos, nosotros podemos ser Saúles hoy en día, conociendo lo que Dios quiere, sabiendo lo que Dios quiere, teniendo un encargo, pero en medio de todo eso, nosotros, a pesar de que conocemos de Dios, no estamos siguiendo las cosas de Dios. Usted tiene un reino que trabajar. Tú tienes tu familia, tú tienes tu esposo, tú tienes tus hijos, tú tienes tus nietos, tú tienes una casa que pagar, tú tienes un negocio que sacar adelante. Esos son tus pequeños reinos que tienes en la vida. Pero hay un reino que jamás se puede perder, y ese reino es tu vida de fe. Tu vida de fe no puede caer. Tu vida de fe tiene que ser trabajada. La pregunta es, ¿estás siguiendo las cosas de la fe como dice Dios o a tu forma? Recordemos, para Dios peor es el pecado de adivinación que la rebeldía. A Dios no se complace tanto en los sacrificios que tú hagas, sino en que le obedezcas. Si tú sabes que Dios te está pidiendo hoy día que dejes algo, déjalo. Si tú sabes que Dios te está pidiendo hoy día que rompas algo, rómpelo. Si tú sabes que Dios te está pidiendo que dejes un vicio, una relación, una situación, algo que te aparte de Él, hazlo, porque está tu vida de por medio. Así que mi llamado en esta mañana es, entendamos algo. Cuando nosotros seguimos las cosas de la fe, tienes que tratarlas como la Biblia dice que tienen que ser. No a tu forma, no a tu manera, a la forma de Dios. Porque de nada te sirve, como Saúl tenía a Samuel y no le hacía caso, no le pedía consejo, lo ignoraba, estaba allí de adorno, de nada te sirve venir a una iglesia si no vas a pedir un consejo. Si no vas a arreglar tus cosas con alguien que sepa más que tú. Si no vas a preguntar antes de decidir. Porque la iglesia es el lugar donde Dios te ha puesto para que tú mejores tu vida en general. No es solamente para que vengas a cantar, a alabar, a aplaudir y después te desapareces una semana más. La iglesia es un cuerpo y en ese cuerpo todos estamos enlazados unos tras otros. Y con amor y con cariño y sin juicio y con el ánimo de seguir uno junto al otro, crecemos en la fe. Así que, hermanos, sigamos las cosas de la fe, pero no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y Dios va a dar la respuesta para cada uno de nosotros. ¿Les parece? Amén. Nos ponemos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Bueno.
Cerramos un ratito nuestros ojos, agachamos nuestra cabeza. Yo quiero hablar con aquellos que quizás durante mucho tiempo están viniendo a una iglesia, pero nunca han hecho una decisión de fe realmente seria ni genuina. Me gustaría hoy día hablar con usted. ¿Hasta cuándo va a seguir siendo Saúl? ¿Hasta cuándo va a seguir haciendo las cosas a su forma, a su manera? La Biblia dice: a los que están cansados y trabajados, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Y ese vengan a mí no es ven a una iglesia, no es ven a un pastor, a un ministro, a un sacerdote. Ven a Él. Y Él te va a ayudar a que tú puedas seguir con tu vida de fe adelante. Oremos. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, Señor. Siempre, Señor, una mano estirada tuya para que vengamos a ti. Siempre, Señor, un deseo de parte tuyo de que tengamos una relación personal contigo a través de Jesucristo. Te encargo a mis hermanos. Señor, te pido por cada uno de ellos con sus responsabilidades, sus cargas, sus dificultades. Y cada una de esas cosas son nuestros pequeños reinos que tenemos que saber gobernar. Pero tenemos que ponerte a ti dentro de cada cosa que hacemos. Y cuando nosotros lo hacemos, entonces vamos a tener tu dirección y tu bendición en cada cosa que nosotros podamos hacer. Podemos descansar de que cualquiera sea nuestra situación, tú estás dirigiendo nuestros asuntos en la vida. Así que te encargo los hogares de mis hermanos, te pido que los cuides, los protejas y los guardes, Señor, y que tu presencia esté siempre con nosotros en todo lo que hagamos, en el nombre de Jesús. Amén. Una alabanza más y terminamos, por favor. Amén. Gracias, Señor. Santo es tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Sube a su trono con aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios subió a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Él es
trono.